Buenos días, miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. Daremos inicio al tema correspondiente a la segunda semana. En esta ocasión trataremos con el tema de potenciación y erradicación de números racionales y en cuanto a propiedades, correspondiente al curso de noveno año de educación básica. Muy bien, una vez ya consolidados los conocimientos tratados en la primera semana que tratábamos los números racionales, vamos ahora a plantearlos con una potenciación. La potenciación nos dice lo siguiente: la potenciación es una operación matemática entre dos números denominados base, que es el primero a, y el exponente n. Se escribe a n y se lee usualmente como a elevado a n o también a o número elevado a la n. Recordemos que es una potencia. Una potencia es un producto de factores que se repiten un número determinado de veces. El factor que se repite es la base y el número de veces que se repite es el exponente. Bien, esto tenemos que tener muy en cuenta porque nosotros no vamos a hacer una multiplicación directa de, por ejemplo, en este caso, tenemos aquí las partes que conforman una potencia, una potenciación. Tenemos la base y el exponente. El exponente indica la cantidad de veces que se repite la base y la base es el factor que se repite. Aquí es donde les estaba diciendo que no podemos simplemente multiplicarlo 2 por 3. La forma correcta de interpretar esta potenciación es multiplicar el número 2 3 veces. Entonces se resuelve de la siguiente manera: coloco nuestra base y la multiplico 3 veces. 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. Bien, seguimos. Ahora en síntesis lo que son las potencias así. Para recordar, la potencia de un número se obtiene cuando multiplicamos ese número por sí mismo. Entonces tenemos la base, hemos establecido la base con un exponente o potencia. Nuestra base es 2 y nuestro exponente es 4. Nosotros vamos a multiplicar 4 veces el número 2, que es nuestra base. Entonces colocamos 2 por 2 por 2 por 2. Se repiten 4 veces según lo indique nuestro exponente. Muy bien, ya entrado al tema, vamos a topar el tema de potenciación de números racionales, que establece lo siguiente: la potencia de un número racional se obtiene multiplicando la base por sí misma tantas veces como lo indique el exponente. Básicamente nosotros polarizamos lo que es una potencia, así, de un número entero a un número racional o fraccionario. Bien, tenemos entonces ahora una propiedad. Eso es lo que tenemos que recordar, que nuestra base, en este caso va a ser un número racional, va a ser nuestro valor, y este valor lo vamos a multiplicar por el número de veces que lo indique el exponente. Bien, ahora tratando con propiedades de la potenciación, tenemos el producto de bases iguales. Cuando trabajamos así, de esta manera, en cuanto pueda hacer una multiplicación o una división, independientemente de qué índole sea la operación que se esté ejerciendo, si tenemos dos exponentes diferentes, o sea que no son iguales, vamos a sumarlos. Allí es como se tiene la propiedad de producto de bases iguales. Ahora, el cociente de bases iguales. Tenemos ahora que es una división. Y cuando tenemos una división, esto es, nuestros exponentes se van a restar. El primero del segundo. Bien, ahora entonces seguimos con la distributiva de la multiplicación. La distributiva de la multiplicación en base, y es la que más vamos a usar, es que nosotros tenemos que separar nuestro primer número fraccionario, en este caso el racional, del segundo. Entonces tenemos la siguiente manera: a sobre b lo separamos de c sobre d, a sobre b y c sobre d, pero teniendo en cuenta que conservan el mismo exponente. Entonces le añado el mismo exponente para los dos, para cada uno, teniendo en cuenta que es una multiplicación, recordemos esto.
porque también tenemos la propiedad distributiva de la multiplicación, que es básicamente lo mismo. Tenemos lo mismo, pero utilizando la división, obviamente. Bien, esa es la más importante, la que deben memorizarse. Recuerden que el extracto de esto es que cuando encontremos una operación así, vamos a mantener nuestro exponente, pero a separar los números racionales, porque vamos a hacer una multiplicación por separado. Ahora, una potencia y una potencia. Esto cuando nos encontremos en este caso es porque un número fraccionario está elevado a un exponente, pero dentro de ese exponente va a haber otra potencia más a la que esté elevada. Y en ese caso los exponentes se multiplican. Bien, mantenemos nuestro número racional, pero los exponentes se van a multiplicar. Ahora, tenemos que también tener muy en cuenta cuáles van a ser los signos en la potenciación, que es lo siguiente. Si tenemos una base, un número de base positivo y un exponente par, va a dar como resultado un número con un signo positivo. De igual manera, si tenemos un número de base positivo y un exponente impar, va a ser igual de positivo. Recordemos entonces, si tenemos un número positivo de base y uno positivo de exponente, nuestra respuesta va a ser positivo. Un número de base positivo y un exponente negativo va a ser igual positivo. Bien, ahora cuando tenemos una base negativa, en este caso este número puede ser un -2, y tenemos el exponente el número que esté elevado está en positivo o es un número par, va a dar una respuesta positiva. Y cuando está en impar va a ser negativa. Bien, así es como queda establecido. Ahora, propiedades de la radicación de fracciones. Eso es lo que debemos así tener muy en cuenta porque vamos a trabajar en mayoría de procesos con las propiedades de la radicación. Recordemos que es lo que tenemos que manejar así, al revés y al derecho, cuáles van a ser nuestros procesos. Entonces tratemos de recordar esa parte. Tenemos aquí la propiedad distributiva de la multiplicación. Recordemos que se encargaba de separar un número racional de otro conservando el mismo exponente. Entonces yo digo que tienen este mismo exponente, pero la multiplicación se ha separado. Igual conservando también el signo de raíz. Ahora vamos con un ejemplo. Tenemos lo siguiente. Tenemos ahora signo de raíz. En el signo de raíz tenemos un 4 sobre 16 multiplicado por 9 sobre 25. Aquí realizamos una multiplicación en paso directo. Recuerden que como es distributiva, nosotros la vamos a separar. Tenemos aquí entonces nuestro primer término, que es 4, pasa solito. Y 9 sobre 25, que también pasa solo, pero conservando el signo de raíz. Y como es multiplicación, también lo vamos a multiplicar. Ahora nosotros calculamos el valor que corresponde a ser la raíz de 4. Entonces nosotros decimos que raíz de 4 es 2, porque 2 por 2 es 4. Entonces también lo mismo sucede con 16. La raíz de 16 es 4, porque 4 por 4 es 16. Una vez que hemos establecido ya nuestros valores, eliminamos el signo de raíz. Hemos eliminado ya el signo. Seguimos con la siguiente. El valor de raíz de 9 es 3, porque 3 por 3 es 9. Y la raíz de 25 es 5, porque 5 por 5 es 25. Allí ya hemos eliminado ya del todo nuestros signos de raíz. Ya no los vamos a usar porque nuestro extracto del ejercicio está aquí. Aquí básicamente ahora solo tenemos que hacer una multiplicación directa. Multiplicamos 2 por 3 que es 6 y 4 por 5 que es 20. Hacemos una simplificación rápida que es la mitad. La mitad de 6 es 3 y la mitad de 20 es 10. Entonces tenemos nuestro resultado aquí. Ya no podemos seguir simplificando porque para simplificar tenemos que tener los números iguales. Si tenemos un valor par aquí en el numerador, igual manera tiene que ser en el denominador. No puede ser una simplificación de un número impar con un número par. Entonces deben recordar eso.
Ahora ya, cuando trabajamos con la radicación, vamos a tener el siguiente ejemplo. También recuerden anotar así muy bien esto para que lo vayan memorizando de manera rápida. Igual tenemos la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces establecemos que ahora vamos a unificar estos elementos. Sigue siendo una multiplicación, entonces yo coloco el signo de multiplicación. 4 sobre 9 y 2 sobre 3 en un mismo signo de raíz y con la misma potencia, porque básicamente la potencia es la misma. Entonces conservamos la potencia, que en este caso es 3. Hacemos una multiplicación en directo aquí. 4 por 2, 8 y 9 por 3 es 27. Vamos a realizar el siguiente proceso. Tenemos entonces que es 8 sobre 27 elevado a la radicación de 3. Entonces hacemos lo siguiente. La radicación sobre 3 es 8, 27. De esta manera vamos a solucionar. Pasamos el 8 directamente aquí. Recuerden este proceso porque es muy importante. Hacemos una simplificación. Entonces decimos que simplificación de 8. 8 lo simplifico hacia la mitad, que es 4. 4 simplificado para 2 es 2. 2 hasta 2, porque 2 hasta 1 ya no se puede seguir simplificando porque sabemos que es la mínima expresión. Bien, entonces allí hemos obtenido ya nuestro valor. Entonces decimos que 2, que es el de aquí, elevado a 3, va a ser igual a 8, que es nuestro primer valor. Ahora, nuestro segundo valor, 27. 27 va a ser también simplificado. Y simplificado vamos a obtener un valor, o vamos a trabajar con un valor de 3, porque 27 no se puede simplificar para 2. Entonces vamos a simplificarlo para 3. Entonces yo digo que 3 o 27 partido para 3 me va a dar como resultado 9. Seguimos simplificando. 3 partido para 9 partido para 3 igual va a ser 3. Y 3 partido para 3 va a ser 1. Entonces allí queda ya reducida la mínima expresión. Allí hemos obtenido. Entonces decimos que 3 elevado a 3 es igual a 27. Entonces tenemos allí nuestro segundo valor. De esta manera es como hemos de calcular de manera sencilla cuáles van a ser nuestros valores en la potenciación. Entonces tenemos ya nuestro valor, que es de 2 partido para 3. Este va a ser nuestro valor, porque primero hallamos el valor de 2 y luego el valor de 3. Bien, lo mismo sucede aquí. En este ejemplo tenemos una base o una operación que presenta la propiedad distributiva en este caso, de la división. Es básicamente lo mismo como hemos trabajado aquí. Separamos, vamos a hacerlo esto de manera así rápida. Separamos nuestros valores. Tenemos el primer término, el segundo, y como tenemos el mismo exponente, ambos valores van a pasar con el mismo. En este caso 2. 2, 2. Pero como es dividido, vamos a hacer una división ahí. Ahora, aquí, 3 multiplicado dos veces a sí mismo, entonces decimos 3 por 3. Recuerden esta parte, no hacemos una multiplicación de 3 por 2, sino 2 veces 3. Entonces digo 3 por 3 es 9 y 2 por 2 es 2, porque aquí sí se realiza la multiplicación de dos veces. Entonces pasa directo, 2 por 2, 4. Lo mismo sucede aquí. No se multiplica 9 por 2, se multiplica 9 por 9. Esto solo indica el número de veces que se tiene que multiplicar el número de base. En este caso el que tenemos aquí es 9. Entonces decimos 9 por 9, 81. Y 8 por 8, 64. Realizamos ya, tenemos aquí ya nuestros valores definidos. Hacemos cruzado y hacemos una multiplicación directa. Aquí como resolvemos también, en general obtenemos el resultado ya
de la simplificación, porque nosotros también ya sabemos, imagino que manejamos cómo hacer la multiplicación de las fracciones. Bien, la radicación de una operación contraria a la potenciación. Recuerden esto, una potenciación es esto. Cuando tenemos un número fraccionario o un número racional o cualquier número que sea que esté elevado hasta un número, eso es una potencia. Y cuando se trata de un radicando, lo vamos a encontrar de esta manera. Esto es un radicando. Esto. Tenemos igual un número que se está al exponente, pero utilizamos raíz. Bien, ahora las propiedades de la radicación, porque vamos ahora también de lleno a trabajar en la radicación. Es básicamente lo mismo como tendríamos con la potencia. Tenemos aquí la propiedad distributiva de la multiplicación, que ahora ya la conocemos. Cuando tenemos dos términos aquí, los separamos. Solo los separamos. Lo mismo sucede con la división, pero recuerden también pues mantener el signo de la división para que se denote y no se confunda de una multiplicación. Ahora, raíz de raíz. Cuando tenemos este valor, porque un raíz puede estar elevada a otra raíz, vamos a multiplicar los exponentes. En este caso, por ejemplo, puedo tener aquí un 6 por 2. Entonces yo digo que 6 por 2 es 12. Con ese exponente voy a seguir. Recuerden, cuando tenemos una raíz elevada a otra raíz, vamos a multiplicar los exponentes. Bien, aquí. Manteniendo nuestro número racional. Ahora, raíz de una potencia. Estos valores también, o este ejercicio en general, también deben manejarlo de manera adecuada para no confundirse mucho. Tenemos entonces aquí, trabajamos ya con una potencia dentro de una radicación. Recordemos nuestro número racional elevado a una potencia y que a su vez esto está elevado a una raíz de un número exponente, aquí una radicación. Entonces, cuando tenemos esos valores, nuestros exponentes van a ser divididos. El exponente de la potencia va a ser dividido para el exponente de la raíz. Entonces te damos lo siguiente. Mantenemos nuestros valores de números racionales dividiendo el primer exponente para el segundo. Así es como queda ya establecida de la siguiente forma. Ahora ya, para calcular estos números o para calcular los valores del siguiente ejemplo, vamos a proponer lo siguiente. Aquí, como verán, estamos trabajando con radicación. La radicación ahora nos propone lo siguiente. Es como en el ejercicio anterior les mostré cómo calcular así de esta manera nuestros valores o los valores en general que van a ir al final de una potencia, o en este caso la radicación. Obtenemos lo siguiente. Les voy a detallar cómo es nuestro siguiente ejemplo. Tenemos 8 partido para 27 multiplicado por 64 partido para 216. Como veo que establece que es una propiedad distributiva, paso a separarlos. El primer término, que es 8 sobre 27 multiplicado por 64 sobre 216, conservando el mismo exponente porque es el que ya está establecido en la raíz. Ahora entonces nosotros calculamos lo siguiente. Si se dan cuenta, son los mismos valores que se repiten. Entonces ya sabemos aquí cómo obtenemos del valor de este 8 y el valor de 27. Ustedes pueden repetir el video para ver cómo se realizó el proceso. Entonces ya tenemos los valores que son 2 tercios. Ahora trabajemos con 64. Estos valores ya son un poquito más altos y es por ello que también voy a trabajar con esto. Voy 64 y 216. Bien. Tenemos el primer caso. El primer caso nos decía, vamos a obtener los valores de este número racional. Y como este número racional está en raíz, así en radicación elevado a un 3, vamos a hacer lo siguiente. Queremos que un número multiplicado para sí 3 veces nos dé los siguientes valores. Entonces, la resolución para hacer este ejercicio es la siguiente. Coloco aquí el 8 porque es el valor con el que voy a trabajar.
y veo si es divisible para un cierto número. En este caso, como 8 es un número par, yo veo factible dividirlo para 2. 2, la mitad de 4, la mitad de 8 es 4, pasa el 4, seguimos. Ahora tenemos que 4 va a ser partido para 2, que es igual a 2. 2 también lo podemos partir para sí mismo y obtenemos 1, que es la mínima expresión, y hasta allí nomás queda. Entonces, yo digo que multiplicando, porque ese es el valor que tengo aquí, para llegar a 8, yo digo entonces que 2 elevado a 3 al cubo va a ser igual a 8, porque 8 es el valor que corresponde. Bien, ahora tenemos el número 27. Del mismo modo trabajamos. Como 27 no es un número par, pero igual tenemos que ver y buscar el número que multiplicado para sí mismo 3 veces nos dé un número 27. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Como vemos que no es un número par, podemos simplificarlo, podemos partirlo para 3, que este es el caso. 27 partido para 3 es 9. 9 partido para 3, porque seguimos, es 3. Y 3 partido para sí mismo es 1. Entonces allí queda nuestro número. Este es el valor que corresponde a ser la raíz cúbica de 27. Si ponemos 3 elevado al cubo, va a ser igual a 27. Entonces, estos son los valores que calculamos y prácticamente pasaría con que 2 es la raíz cúbica de 8 y 3 es la raíz cúbica de 27. Muy bien, seguimos con el siguiente ejercicio entonces, la siguiente representación. Como tenemos aquí 2 y 3, 2 partido para 3 y en nuestro ejercicio también tenemos 2 partido para 3. Entonces ese es básicamente el proceso que debemos de seguir. Ahora bien, tenemos los siguientes valores que es 64 y 216 en raíz cúbica. Hacemos el mismo proceso. En raíz cúbica tenemos a 64 y 216. Bien, ahora con el mismo proceso como el que estamos trabajando. Tenemos, a ver, nosotros podemos también sacarlo directamente. Nosotros así, pensando y entrado de lleno en el tema, nos colocamos a pensar un número multiplicado 3 veces a sí mismo nos dé 64. Entonces nos colocamos a probar por 3. 3 por 3 es 9. Y por 3 es 27. Entonces yo digo que el no corresponde a ser un... No corresponde a ser la raíz en este caso. Entonces sigo probando con valores. El siguiente. 4 por 4 es 16. Y 16 por 4 es 64. Entonces yo digo que 64 es el valor que está buscando. Entonces 4 es el valor cúbico de 64 y es el valor que yo quería hallar. Entonces decimos, esto, este es un método que lo podemos utilizar de manera directa. Recuerden que también tratamos de solucionar esos problemas un tanto con lógica. Bien, ahora tenemos el caso de 216. 216, tenemos 216. Como vemos, también hacer la simplificación, porque este es un número un poquito más alto. Como vemos que termina en un número, en un dígito par, vamos a partirlo para 2.
Entonces 216 partido para 2 me va a dar un 108. 108, igual como termina en un dígito par, puedo seguirlo simplificando para 2, que en este caso es 54. Sigo haciendo el mismo proceso. Bien, aquí sucede que 27 no es un número par. Entonces realizo una simplificación, así en orden también lógico. Y yo digo que 7 yo lo puedo simplificar para 3. Entonces realizo la simplificación para 3. 27 partido para 3 es 9. Y 9 partido para 3 es 3. Y 3 puede ser partido para sí mismo, que en este caso es 1. Y en 1 termina porque hasta allí queda su mínima expresión. Ahora, como vemos aquí, nos han dado dos números. Cuando tenemos dos números en esta parte, vamos a trabajar con la siguiente propiedad. La siguiente propiedad establece lo siguiente, que A por P, cuando trabajamos con dos valores, con un mismo divisor, se van a multiplicar. Esta es la propiedad que tenemos que tener en cuenta. AN igual a BN. ¿Listo? Recuerden, esta propiedad la aplicamos cuando tenemos en esta parte de cálculo, hemos obtenido dos números diferentes. Entonces procedemos a hacer lo siguiente. El primero es 2 y el segundo es 3. Realizamos hacer una multiplicación con el exponente. El exponente en este caso es el que estamos trabajando y es 3. Entonces yo digo que 3 va a ser el exponente. Realizo la multiplicación. 2 por 3 es 6. Y 3 y 6 va a estar elevado al cubo. Entonces yo digo que 216, la raíz cúbica de 216 es 6, porque 6 elevado al cubo es 216. De esa manera quedó, se ha planteado el ejercicio. Muy bien, como vemos acá, tenemos el valor de 4 sextos. 4 sextos. Y son los valores que hemos encontrado en nuestros procedimientos. Tenemos el primer valor que hemos encontrado, que es 4, que este lo resolvimos así, de manera directa, pensando en que un número divisible, un número multiplicado 3 veces, para sí mismo nos dé 64. Entonces, esta es la manera. Y también tenemos esta otra siguiente. Recuerden que también cuando encontramos dos números diferentes, aplicamos esa propiedad. Allí queda claro cómo hemos obtenido ya los valores. Recuerden que lo mismo sucede aquí, pero aquí, como verán, hay dos exponentes, y cuando recuerden que tenemos dos exponentes, estos se multiplicaban. Tenemos 2 por 3 es 6. Entonces 6 es nuestro nuevo exponente porque aquí hicimos la multiplicación y es el resultado que nos dio. Y de la misma forma, este 64, con el mismo método que les he enseñado, van a realizar así, cómo vamos a calcular el siguiente valor. Muy bien, así para que no se nos haga un poquito más largo, lo dejo hasta aquí. Bien, recuerden que las indicaciones siguen siendo las mismas de la semana pasada. Recuerden revisar la plataforma en donde encontrarán el taller. Algo que deben tener en cuenta es que el taller es la tarea que se les envía. Yo adjunto la planificación y las diapositivas de esta clase, pero estas no son colocadas en la parte de la tarea. Estos solo son como apoyo adicional para que ustedes lo tengan, ustedes puedan ver, revisar. La tarea solo es el taller que yo les envío. No envíen nada más que no sea el taller, porque eso es lo que les voy a calificar. Bien, sigue siendo tanto como hemos trabajado. Espero que les haya servido y hasta aquí. Les deseo mucha suerte y hasta la próxima. Gracias.